Mi familia se ausentó por completo del funeral de mi esposo, mientras yo permanecía sola en la primera fila, con la mirada clavada en el ataúd que guardaba al amor de mi vida. Mis padres y mi hermana estaban a casi 500 kilómetros de distancia, brindando con copas de champán en un resort de lujo. Mi madre me escribió, sin más, que un funeral resultaba demasiado deprimente para asistir justo el día del cumpleaños de mi hermana. Creyeron que podían borrar mi dolor con tal de no arruinar su fiesta, pero justo en medio del panegírico, mientras las lágrimas me recorrían el rostro, el silencio de la capilla se quebró por la vibración insistente de mi teléfono sobre el banco de madera. 44 llamadas perdidas. Después llegó un mensaje desesperado de mi madre. «Llámame ya. Algo salió terriblemente mal». Ellos eligieron una fiesta por encima de la memoria de mi esposo, pero esa llamada desesperada estaba a punto de destruirlos por completo. Quédate hasta el final para ver cómo se desató la justicia poética. Me llamo Violet y tengo 33 años. Dicen que el duelo tiene una forma particular de desnudar tu vida hasta dejar solo la verdad más cruda. Pero jamás imaginé que la verdad sobre mi propia sangre sería tan helada. El aire dentro de la pequeña capilla estaba cargado, denso por el aroma de los lirios y por el peso sofocante de mi realidad. Estaba sentada completamente sola en la primera fila, con las manos temblorosas aferradas al borde del banco de madera oscura. A pocos metros frente a mí descansaba el ataúd de caoba pulida que contenía a David, mi esposo, mi refugio, el hombre que me había amado sin condiciones durante más de una década. Me lo arrebataron en un instante, una emergencia médica repentina que se lo llevó antes de que pudiéramos siquiera despedirnos. Uno pensaría que, en un momento así, la familia se convierte en el escudo que te sostiene frente a la tormenta. Pero al mirar los asientos vacíos a mi lado, la verdad devastadora terminó de hundirse en mí. Nadie de mi familia asistió al funeral de mi esposo. Mi madre, Eleanor, mi padre, Richard y mi hermana menor, Vanessa, estaban a 300 kilómetros de distancia. No faltaron por una tragedia ni por un vuelo cancelado. Eligieron, por voluntad propia, la fiesta de los 30 años de Vanessa en un resort de 5 estrellas. Para ellos, mi luto de toda la vida era solo una molestia frente a un fin de semana de copas y celebración. Mi propia madre me había enviado un mensaje justo antes de que comenzara la ceremonia, explicando con total naturalidad que ir a la capilla sería demasiado deprimente para todos, y que David hubiera querido que disfrutaran del gran día de Vanessa. Creían que podían borrar mi dolor con tal de proteger su celebración, completamente ciegos ante el hecho de que su crueldad casual estaba a punto de desatar una avalancha que los arruinaría para siempre. Para entender realmente cómo mi propia familia pudo abandonarme en mi momento más oscuro, hay que comprender la dinámica tóxica que llevaba años gestándose. Vanessa siempre fue la hija predilecta. Para mis padres, el sol salía y se ponía según el capricho del momento de mi hermana, mientras que de mí se esperaba que fuera la callada, la confiable, la que nunca pedía nada. El estilo de vida de lujo de Vanessa, su guardarropa de diseñador, incluso su firma boutique de consultoría, eran parte de un elaborado castillo de naipes. Pero lo que mi familia jamás reconoció abiertamente fue quién financiaba en realidad esa ilusión. No eran los modestos ahorros de jubilación de mis padres, y desde luego tampoco los fracasados proyectos de negocio de Vanessa. Éramos David y yo. David era un empresario brillante, hecho a sí mismo, pero también profundamente discreto. Mantenía su verdadera fortuna en privado, prefería vivir con comodidad sin ostentar riqueza. Sin embargo, porque me amaba, siempre acudía en silencio cada vez que mis padres llegaban llorando por alguna emergencia. Con los años, pagamos sus gastos médicos, cubrimos los déficits del negocio de Vanessa y liquidamos tarjetas de crédito que ellos no sabían administrar. Aceptaban nuestro dinero con gusto, pero trataban a David como a un extraño, un simple cajero automático al servicio de su codicia. Vestían su falso orgullo como una armadura, tratando a mi tranquilo esposo con un desdén pasivo-agresivo, mientras en secreto lo desangraban financieramente. Daban por sentado que ese tren de lujos correría eternamente, sin valorar jamás su generosidad.
no tenían idea de que, al abandonar su memoria por un fin de semana de lujo inmerecido, estaban cortando el único salvavidas que los mantenía a flote. El silencio dentro de la capilla solo se veía interrumpido por el tic-tac suave y constante del reloj de pared y por los sollozos apagados de los amigos más cercanos de David. La atmósfera era una frágil burbuja de duelo colectivo, y yo hacía todo lo posible por no quebrarme del todo. Justo cuando Marcus, el mejor amigo de toda la vida de David y su socio de negocios, subía al podio para dar el discurso fúnebre, una vibración repentina rompió mi concentración. No fue solo un zumbido aislado. Mi teléfono, boca abajo sobre el banco junto a mi bolso negro, comenzó a agitarse sin parar. Vibró, vibró, vibró. Lo tomé con rapidez, el corazón acelerado, esperando encontrar alguna notificación perdida. En cambio, mis ojos se abrieron con incredulidad total. La pantalla estaba inundada de alertas. 44 llamadas perdidas, todas de mi madre. Antes de procesar siquiera lo absurdo de recibir 44 llamadas perdidas durante un funeral que ellos consideraban demasiado deprimente para asistir, un mensaje de texto iluminó la pantalla. Era un párrafo frenético, escrito en mayúsculas, de Eleanor. Llámame ya. Algo salió terriblemente mal. Estamos varados. Temblando, me deslicé fuera del banco en silencio y salí al vestíbulo vacío de piso de mármol de la capilla. Mi dolor quedó secuestrado de inmediato por una fría ola de furia. Cuando la llamé, mi madre no preguntó cómo estaba. No preguntó por David. En cambio, su voz atravesó la línea, filosa e histérica, compitiendo con el sonido lejano de las olas del mar y el grito de un empleado del hotel. Su gran fin de semana se había transformado de golpe en una pesadilla legal absoluta. El resort de 5 estrellas había rechazado una tras otra todas las tarjetas de crédito de Vanessa, y justo afuera del reluciente lobby de vidrio, el auto deportivo de lujo que había alquilado para su gran entrada estaba siendo enganchado a una grúa de embargo. Mientras la voz frenética de mi madre se filtraba por el altavoz del teléfono, una revelación helada me invadió de golpe. David nunca había sido ciego ante la forma en que mi familia me trataba, ni tampoco ignoraba su codicia insaciable. Durante años intenté suavizar las cosas, justificando su sentido de derecho, pero David veía a través de esa manipulación con total claridad. Siempre había ido un paso adelante en los negocios, y resultó que aplicó esa misma astucia a nuestra vida personal. Meses antes de su repentina muerte, cuando su salud comenzó a volverse impredecible, David se había reunido en secreto con su equipo legal para revisar nuestras finanzas. Sabía que, si algo le pasaba, mi familia no se uniría para protegerme. Se lanzarían como buitres a desmembrar su patrimonio con tanto esfuerzo construido. Sin decirme una sola palabra, queriendo ahorrarme el dolor de enfrentar la verdadera naturaleza de mi familia, David reestructuró por completo todo su imperio corporativo y sus bienes personales. Eliminó sistemáticamente a mis padres de las listas de usuarios autorizados en las cuentas corporativas que ellos trataban en secreto como su alcancía personal. Canceló oficialmente las tarjetas de crédito de alto límite que Vanessa maximizaba rutinariamente bajo la excusa de préstamos operativos temporales para su negocio. Lo más importante, transfirió cada $1 de nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso privado fuertemente protegido, nombrándome a mí como única albasha y beneficiaria. En el instante en que el certificado de defunción fue procesado por los bancos esa misma mañana, un mecanismo automático preprogramado cortó de raíz todos los vínculos financieros externos. Mi familia no enfrentaba una simple falla temporal en su resort de 5 estrellas. David había construido un muro legal permanente alrededor de nuestra fortuna, asegurándose de que jamás pudieran volver a explotar su legado. De pie en el silencioso vestíbulo de la capilla, escuchando el pánico de mi madre, mi dolor se endureció en algo inquebrantable. «Violet, tienes que arreglar esto ahora mismo», gritó Eleanor por el teléfono, ya sin rastro de su falsa compasión. «El gerente del resort amenaza con llamar a la policía si no pagamos la cuenta, y Vanessa está sufriendo un ataque de pánico en el lobby porque le quitaron las llaves del Mercedes.
Necesitamos que le transfieras $50,000 a la cuenta de Vanessa de inmediato para cubrir los cargos y evitarnos esta humillación. Dejé que el silencio se extendiera por la línea, hasta que lo único audible fue su respiración pesada y agitada. Durante 22 años había visto a David entregarlo todo a una familia que ni siquiera lo respetó lo suficiente como para presentarse a su funeral. Finalmente encontré mi voz y sonó más firme que nunca en toda mi vida. No, dije en voz baja. ¿Cómo que no?, jadeó mi madre, indignada. Toda la reputación de tu hermana está en juego. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta?, respondí, con un tono que cortaba su histeria como el hielo. Egoísta es faltar al funeral de mi esposo porque una capilla les resultaba demasiado deprimente para su viaje de lujo. David ya no está, mamá, y con él se fue también tu estilo de vida que nunca ganaste. No están enfrentando un error bancario. El equipo legal de David ya inició el congelamiento total de cada fideicomiso, tarjeta de crédito y mesada de la que han estado abusando durante años. El tren se descarriló definitivamente. No vuelvas a llamarme. Colgué y bloqueé su número de inmediato, dejándolos enfrentar solos la ruina pública que ellos mismos se habían buscado. Las consecuencias de esa llamada fueron un colapso total para mi familia. Sin el respaldo financiero silencioso de David sosteniendo sus ilusiones, su frágil castillo de naipes se desmoronó por completo en cuestión de semanas. La firma boutique de consultoría de Vanessa, que llevaba más de un año perdiendo dinero, se declaró en bancarrota casi de inmediato al cancelarse sus tarjetas de alto límite. Mis padres, incapaces de manejar las enormes deudas que habían acumulado bajo la suposición de que nuestra riqueza siempre los rescataría, se vieron obligados a reducir drásticamente su nivel de vida. Vendieron su casa en las afueras con una pérdida enorme solo para evitar que los cobradores se llevaran lo poco que les quedaba y se mudaron a un apartamento pequeño y deteriorado en las orillas de la ciudad. Desesperados y furiosos por la repentina pérdida de su estatus, intentaron lanzar una campaña de desprestigio en mi contra. Vanessa publicó videos llorando, asegurando que yo era una hermana mayor sin corazón que había abandonado a su familia en pleno duelo. Mi madre llamó a parientes lejanos, pintándome como una viuda codiciosa que acaparaba la herencia de David por rencor. Pero olvidaron un detalle crucial. Yo tenía pruebas. Cuando la reacción pública comenzó a tocar a mi puerta, no me escondí. Simplemente respiré hondo y publiqué los mensajes exactos que mi madre me había enviado la mañana del funeral. Esos donde decía sin rodeos que la despedida de David era demasiado deprimente para asistir y que la fiesta de cumpleaños de Vanessa tenía prioridad. El giro de opinión pública fue instantáneo y total. Internet se volcó completamente en mi contra. O mejor dicho, en contra de ellos, destruyendo la presencia de Vanessa en redes sociales y dejando a mis padres completamente aislados, obligados a enfrentar la dura realidad de su propia codicia. Han pasado 3 meses desde aquel día decisivo, y el silencio en mi vida ya no pesa por el duelo. Ahora es paz. He usado el legado de David para empezar de nuevo por completo, alejándome de la toxicidad de mi pasado, construyendo una vida tranquila y llena de sentido que honra de verdad su memoria. Su visión no solo protegió mis finanzas, me dio la fuerza para sostenerme por mí misma. Ahora tengo curiosidad por todos ustedes que llegaron hasta el final de esta historia. Si su propia familia los hubiera tratado con ese nivel de crueldad y desprecio, ¿los habrían ayudado a salir de esa crisis en el hotel o los habrían dejado enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones? Dejen su opinión en los comentarios y mencionen desde qué ciudad están viendo este video para ver hasta dónde llegó la historia de David alrededor del mundo. Muchas gracias por ver hasta el final y les dejo otros 2 guiones increíbles en la pantalla final que sin duda los sorprenderán. Mantente fuerte y hasta pronto.